Solo 2 semanas de silencio y ya sentía que me estaba volviendo loca. Hola, me llamo Isabel Morales, tengo 32 años. Mi vida gira entre los partidos de fútbol, los entrenamientos y las largas esperas. Mi marido, Carlos, es árbitro en las ligas europeas y su agenda apenas nos deja tiempo juntos. Hoy ha partido rumbo a Alemania por 2 semanas, dejándome sola en nuestro piso del 14º piso en el barrio de Chamartín, Madrid. Cuando la puerta se cerró tras él con un golpe seco, sentí a la vez un vacío profundo y una extraña sensación de alivio. Solo quedaba el silencio, la ciudad iluminada a mis pies y niebla, nuestro enorme mastín español, fiel, inteligente y siempre alerta. Se sentó junto a la puerta como si vigilara no solo la entrada, sino también mis pensamientos. Entré en el salón y encendí una luz tenue. Las luces de Madrid brillaban en las ventanas, reflejándose como estrellas en un lago oscuro. Me serví un vaso de agua, pero en lugar de beberlo, apreté el frío cristal con la palma de la mano. En noches así, el silencio interior se siente más pesado que nunca. Niebla se acercó y apoyó su cabeza en mis rodillas. Su presencia siempre me ancla. Puse la mano sobre su pelaje denso y suave. Otra vez solos, amigo, susurré. Él gruñó suavemente, no como amenaza, sino como respuesta. A veces parecía entender cada palabra. Salimos al balcón. Abajo, Madrid resplandecía, un mar infinito de luces, coches y 1000 historias humanas. Respiré el aire fresco y, de repente, sentí una extraña sensación, como si alguien nos observara. No desde la calle ni las ventanas vecinas, sino desde dentro de la casa. Me giré y vi a Niebla en la puerta, las orejas erguidas y alerta. Esa noche decidí acostarme temprano, pero el sueño no llegaba. Afuera el viento susurraba, y en el hueco del ascensor resonaban los cables metálicos. Me parecía escuchar pasos en el pasillo, ecos huecos que rebotaban en las paredes. Desde que nos mudamos aquí, los ruidos extraños eran habituales. Carlos decía que era la casa que respiraba, nueva y sólida. Pero cuando él se iba, esa respiración se convertía en presencia. A las 2 de la madrugada, Niebla saltó y comenzó a ladrar hacia la cocina. Su pelo se erizaba. Encendí la luz, pero no había nadie. Solo las cortinas se movían como si alguien hubiera pasado. Tranquilo, le dije bajito, será el aire. Pero él no se calmaba. Entonces vi algo en el suelo, una foto antigua, en blanco y negro, amarillenta, como si alguien la hubiera deslizado bajo la puerta. En la imagen, un hombre y una mujer están en este mismo balcón, con un perro muy parecido a Niebla entre ellos. La foto debía tener al menos 30 años. El corazón me latió con fuerza. En el reverso, con letras temblorosas, decía, cuídalo. Él recuerda. Todo estaba ahí, hasta la barandilla del balcón, igual que ahora. Desde esa noche algo cambió en la casa. Niebla estaba más nervioso, incluso asustado, y no se apartaba de mí, sobre todo por las noches. A veces me despertaba y lo veía sentado a mi lado, mirándome con ojos llenos de una tristeza antigua. Y entonces comenzaron los sueños, yo en el balcón, un hombre de abrigo negro a mi lado diciendo, él te protege, pero también te eligió. Cuidado con perder la frontera. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Pasaron los días y Carlos regresó. Al verme pálida me preguntó qué me pasaba. No he dormido bien, le dije, sin contarle nada de las fotos ni los sueños. Pero incluso con él en casa sentía que la casa no me soltaba. A veces, al pasar frente al espejo, no me reflejaba yo, sino una mujer con falda larga oscura, junto a un perro enorme. Poco a poco, empecé a buscar respuestas en archivos, foros, historias viejas del barrio. Descubrí que nuestro edificio está construido sobre un antiguo caserón que perteneció a la familia Gómez. Tenían una hija, también llamada Isabel, una esgrimista que desapareció en 1941 junto a su mastín blanco, llamado Niebla. Era imposible creerlo, el mismo nombre, el mismo perro. Esa noche volví a soñar con la mujer en el balcón, que me dijo, debes terminar lo que yo no pude. Él te eligió. Me desperté llorando. Desde entonces, todo cambió.
La gente ya no me mira a mí, sino a Niebla. Algunos dicen que de él emana una calma extraña, como si viera el alma. Un veterinario me dijo que su corazón late lento, como el de alguien en profunda meditación. Ahora sé que Niebla guarda recuerdos que no son solo suyos, y que yo soy parte de una historia que se repite en el tiempo. A veces pienso que las almas no solo se entrelazan entre personas, sino que vuelven a quienes están cerca para terminar lo que quedó pendiente. La noche cae sobre Madrid. Las luces brillan en las ventanas y el silencio me envuelve. Niebla reposa a mis pies, sus ojos brillan en la oscuridad. No sé quién fue antes ni quién será después, pero sé que es mi guardián. Y quizá, solo quizá, él recuerda lo que yo debo recordar. La llegada de la noche en Madrid siempre había sido para mí un instante de calma, una pausa entre el caos del día y el sueño reparador. Pero esas 2 semanas sin Carlos en casa se sentían como un abismo de silencio que se tragaba cada rincón del piso. La soledad se colaba por las grietas de las paredes, convirtiéndose en una presencia tangible que no podía ignorar. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado durante una de esas ausencias. Carlos, mi marido, es árbitro profesional y pasa más tiempo viajando que en casa. Cuando se marchó a Alemania por 2 semanas, me dejó con Niebla, nuestro mastín español blanco como la nieve, con ojos ámbar que parecían contener secretos. Aquella tarde, tras despedirme, me quedé en la terraza del piso, contemplando las luces titilantes de Chamartín, un barrio que combina la modernidad con la calma de sus calles arboladas. El viento fresco acariciaba mi rostro, y sentí una mezcla de melancolía y libertad. Era una libertad extraña, porque sabía que esas semanas iban a ser duras, marcadas por la ausencia y el silencio. Las paredes del piso, que habitualmente se llenaban con el ruido del televisor o la música que Carlos ponía para calmar sus nervios después de los partidos, ahora solo devolvían ecos huecos. Me sentía como si la casa misma hubiera cambiado, como si respirara de otra forma, más lenta, más pesada. Niebla se acostó a mis pies, su presencia cálida y sólida me daba un poco de consuelo. En el fondo, sabía que no era solo la ausencia de Carlos lo que hacía que la casa pareciera distinta. Había algo más, un misterio invisible que se movía por los rincones y que Niebla parecía percibir con mucha claridad. Durante los primeros días, noté cómo sus ojos se volvían más atentos, cómo sus orejas se erizaban al mínimo ruido, y cómo no se apartaba de mí ni un instante. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño, un leve tintineo, como si alguien rozara un vaso de cristal. Miré hacia la puerta del balcón, que daba a la terraza, y vi una sombra que se deslizaba por el reflejo de la luna en el vidrio. Mi corazón se aceleró. Niebla se levantó en un instante, gruñendo suavemente, y se plantó frente a la puerta con el pelo erizado. La casa parecía susurrar secretos que no quería revelar, y yo estaba atrapada en medio de ese susurro. Me preguntaba si todo aquello era producto de mi imaginación, del miedo a la soledad, o si realmente había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. La mirada intensa de Niebla me decía que no estaba sola, que algo vivía con nosotros en ese espacio. Intenté concentrarme en tareas cotidianas, en limpiar la casa, en preparar la cena, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. En el silencio de la noche, cuando todo parecía calmarse, sentía que la casa cobraba vida de nuevo, que respiraba conmigo y que guardaba recuerdos que yo debía descubrir. Fue entonces cuando recordé una conversación con Carlos, meses atrás, sobre la historia del edificio. Me había contado que nuestro piso estaba construido sobre un antiguo caserón que había pertenecido a una familia de la posguerra, y que se decía que el espíritu de una mujer y su perro aún vagaban por allí. En ese momento, pensé que eran solo leyendas urbanas, pero ahora no estaba tan segura. Aquella primera noche sin Carlos, con Niebla a mi lado y la ciudad dormida a mis pies, supe que algo estaba empezando, algo que cambiaría mi vida para siempre. No podía imaginar que esa sombra, ese susurro, era solo el principio de un misterio mucho más profundo y oscuro. La noche se alargaba y el reloj avanzaba lento, mientras yo, Isabel, me preparaba sin saberlo para enfrentar lo inexplicable. Y Niebla, con sus ojos de ámbar, parecía ser la clave para entenderlo todo. Todavía no lo sabía, pero aquella ausencia no solo llenaría mi casa de silencio, sino también de preguntas que nadie sabía responder.
Los días siguientes transcurrieron entre la rutina forzada y la creciente inquietud que me atenazaba el pecho. Me llamo Isabel Morales, y nunca imaginé que una simple ausencia, la de Carlos en su viaje de trabajo, pudiera cambiar por completo mi percepción de la realidad. En Madrid, nuestro piso del 14º piso se había convertido en un lugar donde el tiempo parecía dilatarse, donde los límites entre lo tangible y lo invisible comenzaban a difuminarse. Cada mañana, al despertar, Niebla se sentaba frente al balcón, con su mirada fija en el horizonte, como esperando algo que yo no alcanzaba a entender. Su pelaje blanco relucía bajo la luz del sol madrileño, pero sus ojos, esos que parecían haber visto demasiado, me inquietaban. A veces, mientras desayunaba, lo veía erguido, con las orejas tensas, atento a sonidos que para mí eran inaudibles. Fue un jueves por la tarde cuando todo se volvió más intenso. Estaba revisando unos documentos en el salón cuando escuché un ruido sutil, un roce metálico que venía del pasillo. Niebla se levantó de inmediato, con el cuerpo tenso, y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta que daba al corredor. Sus pasos eran firmes, pero había algo en su actitud que me hacía temer lo que encontraríamos. Abrí la puerta y miré el pasillo vacío. Las luces del edificio parpadeaban con esa frecuencia irregular que a veces tienen las instalaciones antiguas, aunque nuestro piso era moderno. El silencio reinaba, pero la sensación de que alguien nos observaba era palpable. Volví a cerrar la puerta detrás de mí, pero no pude evitar mirar hacia el suelo. Justo en la entrada, había una fotografía doblada, amarillenta por el tiempo. Me agaché y tomé la foto. Era en blanco y negro, y mostraba a una pareja en un balcón. La mujer vestía una falda larga y oscura, y el hombre, un abrigo pesado, típico de mediados del siglo pasado. Entre ellos, un perro de gran tamaño con pelaje blanco, muy parecido a Niebla. El balcón tenía la misma barandilla que la nuestra. El detalle era inquietante. En el reverso de la fotografía, una inscripción escrita con tinta desvaída decía, «Cuídalo». Él recuerda. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién había dejado aquella foto allí? ¿Y qué significaba esa frase? El misterio comenzaba a volverse real, y no podía apartar la mirada de aquella imagen que parecía provenir de otro tiempo. Desde ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Niebla empezó a mostrar un comportamiento que nunca antes había visto. Se mostraba más vigilante, incluso temeroso. No se separaba de mí ni un instante y, en ocasiones, al anochecer, se quedaba mirando fijamente a un rincón oscuro del salón, como si viera algo que yo no podía. Intenté no dejarme llevar por el miedo. Me repetía que todo tenía una explicación lógica, que era mi imaginación jugando con la soledad y el silencio. Pero la verdad es que el peso de lo desconocido se hacía cada vez más difícil de soportar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro apenas audible, como un murmullo que provenía del balcón. Me acerqué con cautela y vi que las cortinas se movían ligeramente, aunque no corría viento. Niebla se sentó a mi lado, erizando el pelo de la nuca, y juntos miramos hacia la oscuridad. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué secretos guardaba ese balcón? ¿Quién era la mujer de la fotografía? Y, sobre todo, ¿qué quería decir el recuerda? Era como si una historia olvidada estuviera intentando salir a la luz, y yo, sin querer, me había convertido en parte de ella. En ese instante, una idea se instaló en mi mente con una fuerza inesperada. Debía descubrir la verdad. No podía seguir viviendo con esa sensación de que algo invisible me observaba, que la casa respiraba un pasado que no me pertenecía, pero que me llamaba con insistencia. Así, con el corazón acelerado y la mirada fija en la noche madrileña, decidí que al día siguiente empezaría a buscar respuestas. Quizá en los archivos del barrio, en las historias de los vecinos, o en algún rincón olvidado de la ciudad. Porque sentía, con una certeza que no podía explicar, que aquella historia no estaba completa y que Niebla y yo éramos protagonistas sin saberlo aún. Era solo el comienzo. La calma aparente de esos días escondía un secreto que estaba a punto de desvelarse, y yo, Isabel Morales, estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque eso significara adentrarme en sombras que ni siquiera en mis peores pesadillas había imaginado. La sensación de que algo se había despertado en nuestro hogar se hizo imposible de ignorar. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y aquel jueves por la noche,
después de encontrar aquella foto, supe que nada volvería a ser igual. Madrid parecía haberse transformado en un escenario donde las sombras cobraban vida y el silencio ocultaba secretos milenarios. Decidí levantarme temprano al día siguiente para buscar información sobre la familia que había vivido en nuestro edificio antiguo antes de que lo derribaran y construyeran el moderno bloque donde ahora vivíamos. Con Niebla a mi lado, nos dirigimos al archivo municipal, ubicado en un edificio histórico en el centro de Madrid, entre calles empedradas y cafés con aroma a tostado. Mientras caminábamos por esas calles, sentía como la luz del sol se filtraba entre las nubes grises de octubre y como el viento fresco movía las hojas caídas, como si la ciudad misma respirara. Niebla caminaba tranquilo, pero con esa mirada intensa que siempre me hacía pensar que él sabía más de lo que dejaba ver. En el archivo, entre estanterías repletas de documentos amarillentos y fotografías antiguas, encontré referencias a la familia Gómez, dueños del viejo caserón que había existido en ese mismo lugar durante la posguerra. La hija, Isabel Gómez, era una joven esgrimista reconocida en la ciudad, pero desapareció misteriosamente en 1941, junto a su mastín español blanco, que se llamaba Niebla. El parecido era inquietante y el nombre casi imposible de ignorar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ser? ¿Casualidad o destino? Mientras me sumergía en esos relatos, comprendí que aquella familia había vivido tragedias y pérdidas profundas, y que su historia había quedado atrapada entre esas paredes mucho antes de que nosotros llegáramos. Regresé a casa con la mente revuelta y el corazón acelerado. Niebla parecía notar mi inquietud, pues se mantenía pegado a mí, como si quisiera protegerme o advertirme de un peligro invisible. Esa noche, el ambiente en el piso era denso, casi opresivo. Las luces parpadeaban levemente y la sensación de ser observada no me abandonaba. Decidí encender una vela y sentarme en el salón, tratando de calmar mis pensamientos. Niebla se acomodó a mis pies, su cuerpo tibio me reconfortaba. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera, cuando de repente, sentí un frío intenso que me recorrió la nuca. Abrí los ojos de golpe y vi una figura difusa, una silueta femenina con falda larga y oscura, que se desvaneció tan rápido como apareció. Mi respiración se volvió errática y el pulso se aceleró. ¿Era un sueño o algo real? Niebla se levantó de inmediato, erizando el pelo de la nuca y mirando hacia el rincón donde había visto la sombra. Me acerqué a él y susurré, «Lo ves también, ¿verdad?» Él solo me miró con esos ojos llenos de una sabiduría antigua, como si entendiera cada palabra y compartiera el mismo misterio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, observando el balcón, con la mente llena de preguntas. La mujer de la foto, la sombra en el salón, el mastín que parecía un guardián de secretos, todo encajaba en un rompecabezas que aún no lograba comprender. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería decir con el recuerda? Sentí que estaba siendo llamada a descubrir algo que había quedado pendiente desde hacía décadas, algo que involucraba a Niebla y a mí, y que podía cambiar para siempre nuestra relación con ese lugar. Mientras la ciudad dormía, yo permanecía despierta, atrapada entre el miedo y la fascinación. Sabía que el camino sería complicado, pero también sentía que no tenía otra opción que seguir adelante. El misterio estaba empezando a desvelarse, y yo, Isabel Morales, estaba lista para enfrentar la verdad, aunque eso significara enfrentar mis propios fantasmas y descubrir secretos que tal vez nunca deberían salir a la luz. Nunca imaginé que una simple noche en Madrid pudiera cambiar mi vida para siempre. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y aquella velada en nuestro piso del 14º piso se volvió el punto de inflexión que marcaría mi destino. Después de aquella aparición, intenté mantener la calma, pero la inquietud crecía como una sombra que se extendía sin control. La silueta de aquella mujer, con su falda larga y oscura, seguía grabada en mi mente. No era un simple espejismo ni un sueño pasajero, había algo real, algo que me llamaba desde un pasado olvidado. Decidí hablar con Carlos por teléfono, aunque sabía que no entendería lo que estaba pasando. Le conté sobre las sombras, la foto antigua y la sensación constante de ser observada. Su voz al otro lado de la línea sonaba distante, ocupada, casi incrédula. Me pidió que no me dejara llevar por la imaginación y que intentara descansar. Pero el descanso era imposible. Esa noche, mientras la ciudad dormía, algo cambió en la casa.
Niebla comenzó a comportarse de manera extraña, inquieto, moviéndose nervioso entre las habitaciones. De repente, se lanzó hacia la cocina, ladrando con fuerza hacia la oscuridad. Lo seguí con el corazón en la garganta y vi que en el suelo había un objeto que antes no estaba allí, un medallón antiguo, oxidado por el tiempo. Lo recogí con cuidado y descubrí que llevaba grabada una estrella y, en el reverso, las palabras que había visto antes. Cuídalo. Él recuerda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo había aparecido ese medallón en mi casa? ¿Era una señal? Sentí que ese objeto era la llave para desentrañar todo el misterio que me envolvía. Decidí investigar más a fondo la historia de esa familia Gómez, especialmente de Isabel y su mastín Niebla. En Internet encontré un foro dedicado a relatos paranormales en Madrid, donde alguien mencionaba un caso similar, la desaparición de una joven deportista y su perro, y cómo, según la leyenda, su espíritu seguía protegiendo a quienes habitaban su antiguo hogar. A medida que leía, sentía que algo dentro de mí despertaba, como si esa historia fuera parte de mí, como si yo fuera la continuación de un legado que no podía ignorar. Aquella noche, mientras sostenía el medallón en mis manos, tuve un sueño vívido. Estaba en el mismo balcón donde había visto la foto, envuelta en una niebla densa. A mi lado estaba la mujer de la falda oscura, que me miraba con ojos llenos de tristeza y determinación. «Debes terminar lo que yo no pude», me dijo con voz firme. Él te eligió para protegerlo. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Niebla estaba a mis pies, tranquilo pero atento, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Supe entonces que mi vida había cambiado para siempre. No era solo una mujer sola esperando el regreso de su marido. Era la heredera de una historia antigua, una historia de amor, pérdida y protección que trascendía el tiempo. A partir de ese momento, me sentí impulsada a descubrir la verdad detrás de aquel medallón, aquella foto y la conexión que unía a Niebla conmigo. Porque, aunque no entendía todo aún, estaba segura de una cosa, no estaba sola en esa casa, y el pasado seguía muy vivo. Cada paso que daba me acercaba más a desvelar un secreto que podría cambiar no solo mi vida, sino también la de aquellos que me rodeaban. Y mientras el reloj avanzaba lento en la noche madrileña, yo, Isabel Morales, me preparaba para enfrentar lo desconocido, sabiendo que el mayor desafío estaba aún por llegar. Nunca pensé que una simple ausencia pudiera hacer temblar los cimientos de mi mundo. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y después de tantas noches en vela, con Niebla siempre a mi lado, empecé a comprender que la historia que estaba viviendo en nuestro piso de Chamartín no era solo un cuento de fantasmas o coincidencias. Aquel medallón antiguo, con la estrella grabada y la frase «Cuídalo». Él recuerda, se convirtió en el centro de mis pensamientos. Lo tenía siempre conmigo, como si fuera un talismán que me conectaba con algo más grande, algo que trascendía el tiempo. Pero, aunque intentaba mantener la calma, la realidad me golpeaba con fuerza. La casa parecía respirar, y Niebla no era solo un perro, era un guardián, un vínculo con un pasado que no podía olvidar. Sus ojos ambas reflejaban una sabiduría que a veces me aterraba, como si en ellos se escondieran secretos demasiado profundos para este mundo. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de niebla, escuché pasos en el pasillo. No eran los habituales ruidos del edificio, ni el eco metálico del ascensor. Eran pasos firmes, medidos, como si alguien caminara deliberadamente hacia la puerta de mi dormitorio. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño, sin atreverme a moverme. Niebla se levantó y se plantó junto a mí, gruñendo bajo, con el pelo erizado. La puerta crujió levemente, y una sombra se deslizó por la rendija. No vi a nadie, pero la presencia era innegable. Intenté racionalizar, me dije que era mi mente jugando con el miedo, pero la sensación de que alguien o algo estaba allí, tan cerca, era demasiado intensa para ignorarla. Refugiada en la habitación, abrí el medallón otra vez y miré la foto que había dentro, la mujer de la falda larga, el mastín blanco, el balcón. Sentí una conexión profunda, como si aquella mujer me hablara a través del tiempo, pidiéndome ayuda. Me pregunté cómo podía terminar aquello, cómo podía ayudar a esa alma atrapada en el pasado y, al mismo tiempo, proteger a Niebla y a mí misma de lo desconocido. Pensé en Carlos, en su escepticismo, y en cómo yo estaba sola enfrentando todo esto.
La distancia entre nosotros parecía crecer no solo en kilómetros, sino en mundos diferentes. Mientras me sumergía en estas reflexiones, recordé las palabras que la sombra femenina me había susurrado en uno de mis sueños. Él te eligió. ¿Quién era ese él? ¿El perro? ¿El espíritu? ¿O quizás algo más? Me di cuenta de que Niebla no solo recordaba, sino que protegía un secreto que debía ser revelado, y que yo era la única capaz de hacerlo. Pero, ¿a qué precio? Estaba dispuesta a adentrarme en un mundo donde la realidad y la memoria se entrelazaban, donde el amor y el miedo caminaban de la mano. Las preguntas me agotaban, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir. No podía rendirme, no podía dejar que el silencio y la oscuridad se apoderaran de mi vida. Con Niebla a mi lado, sentí una fuerza nueva, una determinación que no sabía que tenía. Estábamos juntos en esto, y aunque el camino era incierto, sabía que debía enfrentarlo. Porque a veces, la verdad exige sacrificios, y el amor verdadero no es solo luz, sino también sombra. En ese momento, mientras la noche envolvía Madrid, comprendí que mi historia apenas comenzaba, y que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba. Pero también que, para encontrarlas, tendría que cruzar fronteras invisibles y desafiar aquello que la razón no alcanza a explicar. Nunca imaginé que una noche en Madrid pudiera dar un giro tan inesperado y oscuro a mi vida. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y aquel día parecía como cualquier otro, pero pronto todo cambió de forma irreversible. Después de semanas de inquietud y preguntas sin respuesta, sentí que algo invisible se acercaba, una presencia que no solo se manifestaba en sombras o susurros, sino que ahora tomaba forma y voz. Fue una tarde de otoño, cuando el viento empezó a azotar con fuerza las calles del barrio de Chamartín y las hojas caídas giraban en remolinos frente a mi ventana. Mientras preparaba la cena, Niebla, siempre atento, comenzó a gruñir frente a la puerta del salón. Me acerqué para calmarlo, pero entonces escuché un susurro, una voz baja y casi ronca que parecía salir de la nada: no deberías estar aquí. El frío se me clavó en los huesos. Me giré lentamente y vi, frente a mí, una figura oscura, alta, vestida con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Sus ojos eran dos pozos profundos, llenos de una tristeza antigua y una amenaza latente. No había duda, esa no era la mujer de falda larga que había visto en sueños, sino alguien más, alguien que parecía querer proteger un secreto a toda costa. Niebla se interpuso entre nosotros, mostrando los dientes, y por un momento sentí que la tensión podía romperse en cualquier instante. La figura habló de nuevo, con una voz cargada de advertencia: ella te eligió, pero tú no conoces el precio. Hay límites que no debes cruzar. El aire se volvió denso, como si la habitación se cerrara sobre mí. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura desapareció tan rápido como había llegado, dejando un silencio opresivo que me envolvía por completo. Sentí el aliento helado de la realidad golpeando mi mente. No estaba sola en esta historia, y la verdad era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pasaron minutos que parecieron horas. Niebla no se apartaba de mí, vigilante y firme. Mis pensamientos se arremolinaban, preguntándome qué había detrás de esa advertencia y qué precio tendría que pagar por seguir adelante. Aquella noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad y el viento seguía golpeando los cristales, supe que el misterio había dado un giro inesperado y que el camino hacia la verdad estaba lleno de sombras que no podía ignorar. Me di cuenta de que no solo yo había sido elegida, sino que había fuerzas que querían impedir que descubriera lo que se escondía tras aquel balcón y aquel mastín blanco. Y mientras las horas avanzaban, con Niebla vigilando cada rincón, sentí como una parte de mí se preparaba para enfrentar lo desconocido, para desafiar aquello que hasta ahora solo había vivido en susurros y sombras. Pero también sentí miedo, un miedo profundo y real, porque la verdad que buscaba ya no era solo un misterio pasado, sino una amenaza presente que podía cambiarlo todo. Jamás olvidaré aquella noche en nuestro piso de Chamartín, cuando la realidad se rompió en mil pedazos y comprendí que estaba atrapada en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y lo que ocurrió después del encuentro con esa sombra fue un torbellino que aún me cuesta asimilar. La figura oscura que apareció en mi salón no era la única presencia en la casa. A partir de ese momento, las noches se volvieron aún más intensas y extrañas. Niebla, mi fiel mastín,
se transformó en un guardián implacable, vigilando cada rincón con una atención que me ponía los pelos de punta. Una madrugada, mientras el reloj marcaba casi las 2, escuché un ruido proveniente del balcón. Me levanté con cuidado para no despertar a Carlos, que aún seguía fuera, y me acerqué a la ventana. Afuera, envuelta en la niebla que cubría Madrid, vi una silueta femenina, la misma de la falda larga y oscura que había visto en mis sueños y en aquella vieja fotografía. La figura me miró fijamente con ojos llenos de tristeza y urgencia, y sus labios se movieron formando palabras que apenas pude escuchar. Debes terminar lo que empecé. Él te eligió para protegernos a todos. Antes de que pudiera reaccionar, un viento gélido entró violentamente por la ventana, apagando todas las luces del piso y dejando solo la tenue luz de la luna como testigo. Niebla se lanzó hacia el balcón, ladrando con fuerza, pero la figura ya había desaparecido. En ese momento comprendí que no solo estaba vinculada a una historia antigua, sino que había una amenaza real, invisible para la mayoría, que buscaba impedir que desvelara la verdad. Los días siguientes, los sucesos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban, objetos se movían ligeramente, y la presencia de aquella mujer parecía estar siempre cerca, observándome, esperando que cumpliera con un destino que aún no comprendía del todo. Pero lo más inquietante era la sensación creciente de que no estaba sola en esa casa, que alguien más, quizás esa sombra oscura que había visto, estaba vigilando mis pasos, dispuesto a interferir. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno visible y tangible, y otro oculto, lleno de secretos y fuerzas que desafiaban toda lógica. Niebla era mi único refugio, su mirada profunda y tranquila era el ancla que me mantenía cuerda. Y justo cuando parecía que todo estaba a punto de explotar, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, más temprano de lo previsto. Su voz sonaba preocupada, como si también algo en el aire le hubiera hecho cambiar sus planes. No sabía si su regreso sería un alivio o el inicio de un nuevo capítulo en este misterio que me envolvía. Pero una cosa era segura, lo que estaba ocurriendo no era un simple juego del destino, sino una lucha ancestral que me había elegido a mí. Mientras preparaba la casa para su llegada, sentí que el tiempo se aceleraba, que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza peligrosa y fascinante. Y en lo más profundo, supe que mi vida, la de Niebla y de Carlos, estaba a punto de cambiar para siempre. Porque el secreto que protegía aquel medallón y aquella foto no era solo una historia olvidada, sino una verdad que podía estremecer los cimientos mismos de nuestra realidad. Nunca imaginé que la verdad pudiera ser tan aterradora y, al mismo tiempo, tan fascinante. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y lo que sucedió aquella noche en nuestro piso de Chamartín superó todo lo que había vivido hasta entonces. La historia que creía conocer se convirtió en un torbellino de emociones y revelaciones que me dejaron sin aliento. Carlos regresó antes de lo esperado, pero no trajo consigo la calma que anhelaba. Desde el momento en que cruzó la puerta, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Niebla, siempre fiel y vigilante, se mantuvo junto a mí, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no había visto antes. Esa misma noche, mientras intentábamos cenar, las luces comenzaron a parpadear con violencia, sumergiendo la casa en una oscuridad intermitente que parecía jugar con nuestros nervios. Una ráfaga de viento irrumpió por el balcón abierto, haciendo que las cortinas bailaran como fantasmas en la penumbra. De repente, la figura femenina apareció en el salón, etérea y luminosa, con su falda larga y oscura que rozaba el suelo. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se clavaron en mí y entonces susurró con una voz que parecía venir de otro tiempo: el tiempo se agota. Él recuerda, pero tú debes actuar antes de que todo se pierda. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra oscura y amenazante emergió de las paredes, como un ente que buscaba devorar todo a su paso. Niebla se lanzó hacia ella con un rugido feroz, y en ese instante, sentí que el pasado y el presente chocaban en un duelo épico. El suelo tembló, las paredes vibraron y un torbellino de luces y sombras nos envolvió. Carlos y yo intentamos mantenernos firmes, pero la energía que nos rodeaba era casi insoportable. Sentí que nuestras vidas pendían de un hilo, y que lo que estaba sucediendo trascendía cualquier lógica humana. En medio de ese caos, comprendí que Niebla no era solo un perro, sino el guardián de un legado ancestral, un vínculo viviente entre dos épocas. Y que yo, Isabel Morales, había sido elegida para proteger ese legado,
para cerrar un ciclo que había quedado abierto hacía décadas. La batalla entre la luz y la oscuridad alcanzó su clímax, y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La historia que había comenzado con una simple foto y un medallón se había convertido en una lucha por la memoria, por la verdad y por la libertad. El destino nos había unido a Niebla, a Carlos y a mí en una trama que desafiaba el tiempo y el espacio, y aunque el final aún estaba por escribirse, sentía que estábamos al borde de una revelación que cambiaría todo para siempre. Y mientras las sombras se retiraban lentamente, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de promesas, me di cuenta de que nuestra historia apenas comenzaba, y que el verdadero misterio estaba aún por descubrir. Nunca imaginé que el destino pudiera jugar con mi vida de una manera tan intensa y cruel. Me llamo Isabel Morales, tengo 32 años, y aquella noche en nuestro piso del 14º piso en Chamartín marcó el final de una etapa y el comienzo de algo que aún no logro comprender del todo. Cuando la oscuridad se disipó tras aquel enfrentamiento entre la luz y la sombra, un silencio absoluto invadió la casa. Carlos y yo, exhaustos y con el corazón desbocado, nos miramos sin palabras. Niebla, fiel como siempre, yacía a mis pies, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que parecía contener todo el misterio del universo. Pero la paz era solo aparente. En el suelo, allí donde había caído el medallón, apareció un papel arrugado, amarillento por el tiempo. Lo recogí con manos temblorosas y leí la nota escrita con una caligrafía antigua. El ciclo no ha terminado. La frontera está rota. Cuida lo que has despertado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué frontera? ¿Qué ciclo? Sentí que las piezas de un rompecabezas mucho más grande comenzaban a encajar, pero también que había secretos demasiado profundos para mí sola. Desde entonces, cada día está impregnado de una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo que aún no comprendo y por las fuerzas que acechan en las sombras. Esperanza porque siento que, junto a Niebla y Carlos, puedo enfrentar cualquier oscuridad. A veces, cuando salgo al balcón y miro las luces de Madrid, siento que alguien me observa desde la distancia, una presencia silenciosa que espera, que vigila. Y aunque la casa parece más tranquila, sé que el pasado y el presente están entrelazados de una forma que desafía el tiempo. He decidido que no puedo huir de esta historia, ni esconderme de lo que he descubierto. Tengo la convicción de que debo seguir adelante, de que hay un propósito mayor que todavía no alcanzo a ver con claridad. Niebla, con su mirada profunda y su lealtad inquebrantable, sigue siendo mi guardián y mi compañero en esta travesía. Carlos, aunque incrédulo al principio, ahora comparte mi determinación y juntos buscamos respuestas en cada rincón de esta ciudad llena de secretos. Y aunque no sé qué nos deparará el futuro, siento que estamos en el umbral de algo enorme, una verdad que cambiará no solo nuestras vidas, sino también la historia que nos rodea. Porque a veces, la vida no es solo lo que vemos o tocamos, sino lo que recordamos, lo que guardamos en lo más profundo, y lo que estamos dispuestos a enfrentar para ser libres. Esta es mi historia, la de Isabel Morales, y la de un guardián de ojos ámbar llamado Niebla. Una historia que comenzó con la ausencia de un hombre y la presencia de un misterio, y que continúa, aún sin respuestas, en las sombras de Madrid. ¿Estás listo para descubrir conmigo qué hay más allá de la frontera? Porque yo, ahora, no puedo dar un paso atrás.